Hubo un momento en que Ford no parecía una empresa. Parecía una fuerza industrial capaz de reorganizar un país entero. Solo en Rouge trabajaban 103,000 personas y más de 5,000 no fabricaban coches. Se dedicaban únicamente a mantener limpio, pintado y en pie aquel monstruo de acero. Por un lado entraban hierro, carbón, arena y caucho. Por el otro salían automóviles a una velocidad que ayudó a poner a Estados Unidos sobre ruedas. Pero Ford no solo fabricó coches, fabricó una manera de trabajar, de obedecer y de vivir al ritmo de la máquina. Convirtió la velocidad en sistema, el salario en disciplina y la producción en una forma de poder industrial que no se parecía a nada de lo que el siglo había visto antes. Prometía movilidad, sueldo estable y progreso. A cambio exigía tiempo, cuerpo, silencio, rutina y una obediencia casi mecánica. El país aceptó ese trato durante décadas. En su punto más alto, aquello parecía invencible. Hornos encendidos, bandas en movimiento, vagones entrando, barcos descargando, acero vibrando, humo sobre Dearborn y miles de hombres repitiendo el mismo gesto, hasta que el gesto ya parecía pensar por ellos. La línea se movía y con ella se movía todo lo demás. Los horarios, los barrios, las comidas, las carreteras, los suburbios, las vacaciones, el crédito, la gasolina, la idea misma de libertad sobre 4 ruedas. Y lo peor es que justo cuando Ford parecía haber ganado el futuro, ya había sembrado dentro de sí la rigidez, la violencia laboral, la arrogancia y la pesadez que más tarde empezarían a pudrir esa misma grandeza. La empresa que enseñó al mundo a moverse también ayudó a encadenar a millones al ritmo brutal de una línea. El coche prometía autonomía, la fábrica exigía sometimiento. El hombre que podía comprarse un Model T por fin dejaba de mirar el tren como única salida, pero el hombre que lo construía quedaba atrapado en una coreografía de segundos, repeticiones y fatiga. Ese es el nervio real de esta historia. No la de una marca simpática con un logo inmenso, no la de un inventor brillante convertido en estatua. Es la historia de una empresa que ayudó a construir el siglo americano con hierro, caucho, salarios altos y disciplina feroz. Una empresa que no solo vendió automóviles, sino una nueva forma de organizar la vida. Una empresa que tocó casi todo lo que encontró. La fábrica, la familia, la ciudad, la política, la guerra, la carretera, el sindicato, la publicidad, la idea de clase media, y que después tuvo que cargar con el peso de su propio método. Porque Ford fue muchas cosas a la vez. Fue el coche para todos y la cadena que no perdonaba a nadie. Fue el sueldo de $5 y el ojo que vigilaba cómo vivías fuera del trabajo. Fue el orgullo industrial de Estados Unidos y una de las máquinas laborales más duras de su tiempo. Fue River Rouge, donde parecía posible meter una montaña y sacar un automóvil. Fue también Dearborn Independent, Harry Bennett, los golpes en la Battle of the Overpass y una compañía que se resistió a los sindicatos hasta el último gran momento posible. Luego fue algo más extraño. Sobrevivió a Henry Ford, sobrevivió al Modelo T, sobrevivió a la Gran Depresión, a la guerra, a la muerte de Edsel, a la arrogancia de la posguerra, a la competencia japonesa, al petróleo caro, a la crisis de calidad, a la humillación de ver cómo su tamaño ya no bastaba, y a la vergüenza de descubrir que una empresa que había enseñado al mundo a producir en masa también podía volverse lenta, pesada y vulnerable. Sobrevivió incluso al año 2008, cuando toda Detroit parecía estar mirando el abismo. La pregunta no es si Ford fue grande, eso no se discute. La pregunta es otra. ¿Cómo la empresa que enseñó al mundo a producir más rápido, más barato y en mayor escala, terminó convirtiéndose también en una de las máquinas más duras, contradictorias y frágiles de la historia industrial estadounidense? Y esa es la razón por la que Ford sigue siendo una historia más grande que sus automóviles. Lo que salió de sus plantas no fueron solo máquinas para ir del punto A al punto B. Salió una nueva relación entre salario y consumo, entre fábrica y país, entre el sueño de libertad y la obediencia a sistemas cada vez más impersonales. Cuando Ford crecía, crecían también las carreteras, los suburbios, las cadenas de suministro, las gasolineras, las deudas familiares y una idea muy americana de que el progreso se podía tocar con las manos,
Pero debajo de esa promesa había hombres cronometrados, vigilados y gastados, por la misma lógica que hacía posible la promesa. Por eso el inicio de esta historia no puede estar en un solo inventor mirando un motor, sino en la visión de una sociedad entera ya reorganizada por el automóvil. Ford es demasiado grande para caber en la nostalgia mecánica. Hay que verla donde realmente fue decisiva, en la convergencia entre fábrica, salario, carretera, disciplina, deseo y poder. Solo desde ahí se entiende por qué una compañía de coches terminó siendo también una teoría práctica sobre cómo debía funcionar el mundo moderno. Antes del imperio, hubo un granjero impaciente. Henry Ford nació en 1863 en una granja de Michigan y muy pronto comprendió que no quería pasar su vida siguiendo el ritmo de la tierra. Le interesaban más las piezas que las estaciones, más los motores que el clima, más las máquinas que la repetición agrícola que había organizado la vida de su familia. En otro relato, esta parte se contaría como una historia limpia de genio americano. No lo fue. Fue una mezcla de obsesión, fracaso, terquedad y tiempo histórico. Ford no apareció ya hecho. Se fue fabricando a sí mismo mientras aprendía a desmontar relojes, a trabajar con motores de vapor y a ver en cada artefacto una promesa de velocidad. Se fue a Detroit, trabajó como aprendiz de mecánico y entró en Edison Illuminating Company. No era todavía un industrial legendario. Era un hombre más entre turnos, grasa, ruido y electricidad. Pero ahí entendió algo decisivo. La máquina no tenía por qué ser un lujo reservado a unos pocos. Podía ser un sistema, una manera de volver repetible lo que hasta entonces parecía artesanal, escaso o costoso. Su primera creación útil no fue un gran coche. Fue una forma mental de mirar cualquier proceso y preguntarse si podía hacerse más simple, más rápido y más veces. Sus primeros intentos empresariales fracasaron. La Detroit Automobile Company no funcionó. Henry Ford y Company tampoco duró como se esperaba. De ahí saldría otro nombre histórico, Cadillac. Pero esos tropiezos importan porque rompen el mito del triunfo inevitable. Ford no fue el primero en fabricar automóviles, ni el único que soñó con hacerlo. Lo que lo diferenció fue otra cosa. Comprendió que la clave no estaba en producir una máquina exquisita para unos cuantos ricos, sino una máquina suficiente, resistente y repetible para muchísima gente. En 1903, con dinero de otros y con James Couzens vigilando la caja con una dureza casi tan legendaria como la terquedad de Henry, nació Ford Motor Company. Couzens importa más de lo que a menudo se recuerda. Sin él, Ford pudo haber sido otro gran mecánico incapaz de domar el caos de una empresa real. Era el hombre de números, disciplina y comercio. Henry, el de la intuición mecánica y la visión obstinada. Entre los dos empezaron a moldear una compañía que al principio no tenía la forma de una revolución. Vendía coches, competía, aprendía, buscaba una salida en un mercado lleno de experimentos, humo, fracasos y fabricantes que iban y venían. Ford fabricó varios modelos antes del gran golpe, pero el detalle más importante de esos años no fue un coche concreto, sino la dirección en la que se estaba inclinando su mente. Mientras otros seguían pensando el automóvil como símbolo de estatus, él iba empujando hacia lo contrario: simplificar, estandarizar, abaratar, repetir. No quería que el coche fuera un objeto admirable, quería que fuera una herramienta común. Eso exigía destruir la lógica del lujo, exigía producir distinto, exigía pensar distinto, exigía sobre todo asumir que el futuro iba a pertenecer no al artesano más fino, sino al organizador más implacable. También ahí aparece el primer rasgo oscuro del personaje. Ford no era solo un visionario, era un hombre rígido, convencido de tener razón con una intensidad peligrosa. Esa rigidez lo haría formidable cuando el mercado necesitaba una voluntad simple y feroz, pero más tarde se convertiría en una carga. Su genio nunca vino limpio. Llegó mezclado con control, dogmatismo y una incapacidad creciente para aceptar que el mundo pudiera moverse en direcciones que él no hubiera trazado primero. Aún así, en esos primeros años, el impulso era irresistible. Estados Unidos estaba creciendo. Las ciudades se ensanchaban. La electricidad, el acero y el petróleo estaban redibujando la economía.
El caballo seguía siendo parte del paisaje, pero ya no parecía eterno. Lo decisivo era quién iba a convertir el automóvil en una realidad cotidiana. No en una curiosidad de ferias, no en un juguete de ricos, sino en una pieza del día normal. Henry Ford olió esa posibilidad antes que casi todos. No lo hizo solo, y no lo hizo de forma romántica. Hubo inversores nerviosos, ingenieros, contables, obreros, discusiones, retrasos, piezas que fallaban, decisiones comerciales que tensaban a todo el mundo. Pero incluso ahí ya se estaba formando el patrón central de la empresa, una voluntad obsesiva de simplificar el producto y endurecer el proceso. Menos variedad, más volumen, menos improvisación, más control, menos capricho, más repetición. Eso iba a crear una fortuna inmensa. También iba a crear una cultura industrial brutal. Cuando finalmente apareciera el coche que condensó esa visión, Ford dejaría de ser una compañía prometedora. Empezaría a convertirse en una fuerza capaz de alterar la forma en que millones de personas se movían, trabajaban y pensaban su lugar dentro del país. Y una vez que la máquina tomó esa dirección, ya no volvió a mirar atrás. James Couzens fue crucial también por otra razón. Puso freno a la romantización del inventor. En la Ford naciente no bastaba con tener una idea mecánica brillante. Había que cobrar, abastecer, organizar concesionarios, disciplinar gastos y convertir intuición en empresa. Esa tensión entre visión técnica y dureza administrativa acompañaría a Ford para siempre. Ya desde el comienzo, la compañía aprendió que su fuerza no nacería de una sola genialidad, sino de la combinación entre una voluntad mecánica extrema y una organización cada vez más severa. El gran golpe llegó con una idea que, vista hoy, parece obvia y en su momento fue casi una provocación: construir un coche para la mayoría. El Model T apareció en 1908 y no entró en la historia por ser el más elegante ni el más veloz. Entró porque Henry Ford entendió que la victoria no estaba en impresionar, sino en repetir. El coche debía ser lo bastante robusto para los caminos malos, lo bastante simple para repararse, lo bastante barato para bajar de categoría social sin dejar de ser deseable. Ese cambio alteró el negocio y también la imaginación de un país. El automóvil dejó de ser una rareza y empezó a insinuarse como herramienta de la vida normal. Para el médico rural, para el comerciante, para la familia que quería ir más lejos de lo que permitía el tren, para el hombre que hasta entonces medía distancias en caballos y barro. El Model T no solo vendía metal, vendía tiempo, vendía alcance, vendía la posibilidad de no depender de los horarios de otros. Ford entendió enseguida que el precio era el campo de batalla. Mientras más bajara, más personas entrarían en el mercado, y mientras más personas entraran, más sentido tenía construir a una escala todavía mayor. Era un círculo que se alimentaba solo. Esa es una de las grandes claves de la empresa. No pensó el crecimiento como consecuencia de producir más. Pensó producir más como la forma de obligar al mundo a crecer con ella. Cada reducción de precio arrastraba nuevos compradores, y cada nuevo comprador justificaba una producción aún más agresiva. La consecuencia fue gigantesca. Durante 19 años se fabricaron unos 15 millones de Model T. No fue únicamente un éxito comercial, fue una reorganización social. El coche empezó a entrar en granjas, pueblos y barrios que antes quedaban fuera del mapa mental de la movilidad moderna. Con él llegaron nuevas gasolineras, talleres, carreteras, moteles, patrones de consumo y hasta formas distintas de cortejar, trabajar, mudarse y pasar el domingo. Ford estaba vendiendo automóviles, sí, pero en realidad estaba participando en la fabricación de un nuevo paisaje humano. También estaba simplificando a propósito. El chiste de que el cliente podía tener el Model T en cualquier color siempre que fuera negro condensaba una filosofía entera. Menos variaciones, menos pérdidas de tiempo, menos piezas distintas, más velocidad, más regularidad, más control. Esa lógica hizo al coche más accesible y a la empresa más poderosa. También empezó a reducir la flexibilidad y a entrenar a Ford para un tipo de terquedad que más tarde resultaría peligrosa, cuando el mercado empezara a pedir otra cosa. Porque el triunfo del Model T
Tuvo un efecto ambivalente. Liberó a millones de usuarios y endureció a la empresa. Cuanto más funcionaba el método, menos disposición había a abandonarlo. Cuanto más se identificaba Henry Ford con la verdad industrial del momento, más difícil se volvía para él aceptar que ninguna fórmula dura para siempre. El producto universal empezó a sentirse eterno. Ese es el tipo de sensación que en la historia industrial suele preceder a los problemas. Pero en la década de 1910 y buena parte de la de 1920, el futuro parecía estar de su lado. El coche para todos estaba ganando. Y no solo ganaba por el objeto final, sino por la brutal reorganización del trabajo que lo hacía posible. El Model T se estaba convirtiendo en el símbolo visible de algo mucho más profundo. Una nueva religión productiva que no adoraba la singularidad, sino la repetición exacta. Cada pieza del vehículo empujaba en esa dirección. Chasis, motor, ruedas, carrocería, pintura, controles. Todo tenía que funcionar como parte de una secuencia mayor, no como una obra individual. Esa mentalidad no era exclusiva de Ford, pero nadie la llevó tan lejos, tan rápido ni con tanta consecuencia. La empresa no quería fabricar buenos automóviles, quería fabricar automóviles de una manera que obligara al mundo entero a ponerse al día con su método. Y el país respondió. El automóvil empezó a dejar de ser un símbolo aristocrático y a parecer una extensión de la vida media. No todavía de todos, no del todo, no sin brechas ni exclusiones, pero sí de una forma que ninguna otra compañía había logrado imponer con tanta amplitud. Ahí Ford tocó algo más profundo que un mercado. Tocó la imaginación democrática de Estados Unidos, la idea de que la modernidad podía ser masiva. Claro que esa masividad tenía una factura. Para que el coche bajara de precio, el proceso tenía que volverse más despiadado. Para que el producto pareciera cada vez más fácil de conseguir, el trabajo tenía que volverse cada vez menos humano. Ese costo todavía no había explotado del todo, pero ya estaba entrando en la historia. El triunfo del Model T no puede separarse del sistema que estaban haciendo para producirlo. Uno era la cara brillante, el otro, la maquinaria que empezaba a tragarse a los hombres que lo hacían posible. A medida que el Model T se expandía, también obligaba al país a cambiar de forma. Los pueblos que antes vivían de espaldas a la carretera empezaron a mirar el mapa de otro modo. Los agricultores podían llegar a la ciudad y volver el mismo día. Los médicos recorrían distancias que antes dependían de caballos exhaustos. Los jóvenes escapaban del control inmediato del vecindario. El domingo americano se llenó de gasolina, polvo y picnic. No es exagerado decir que Ford ayudó a convertir el movimiento en costumbre y la movilidad en un derecho aspiracional. La gran revolución de Ford no fue el coche, fue la línea. La línea es el punto exacto donde esta historia deja de ser la biografía de un industrial brillante y se convierte en una historia sobre tiempo, cuerpo y poder. En Highland Park, hacia 1913, Ford y sus ingenieros fueron ensamblando algo que otras industrias habían insinuado, y nadie había llevado tan lejos en la fabricación de automóviles. Una cadena móvil que hacía que el trabajo fuera hacia el obrero y no al revés. Parece una frase técnica, pero cambió el siglo. Antes, un trabajador se movía alrededor del coche o completaba una parte relativamente amplia del proceso. Con la línea, el coche avanzaba y el hombre quedaba clavado a una tarea estrecha, repetida, medida y depurada. El tiempo dejó de pertenecer al obrero, pasó a pertenecer a la cinta. Esa fue la verdadera inversión histórica. La velocidad ya no dependía de la habilidad individual, dependía del sistema. Si el sistema se perfeccionaba, el hombre tenía que seguirlo o ser expulsado. Los resultados fueron descomunales. Ford podía reducir tiempos de montaje, aumentar producción y bajar precios a una escala que sus rivales apenas podían contemplar. La línea convirtió la eficiencia en una fuerza casi religiosa. Cada segundo importaba. Cada desplazamiento del brazo importaba. Cada pausa innecesaria era una ofensa contra el método. La empresa descubrió que la riqueza podía extraerse no solo del ingenio mecánico, sino de la fragmentación extrema del trabajo. Y ahí empezó la otra mitad de la historia, porque la línea también hizo visible algo brutal.
Muchos hombres detestaban esa forma de trabajar. A fines de 1913, la rotación laboral era gigantesca. Ford tenía que contratar cantidades absurdas de personas para retener una plantilla relativamente estable. El trabajo pagaba, sí, pero también agotaba. Era monótono, agresivo para el cuerpo, mentalmente extenuante y casi desprovisto del orgullo que sí podía existir en talleres menos fragmentados. El coche salía más barato, el hombre salía más gastado. La empresa respondió con una decisión que pasó a la historia como progresista y que, vista de cerca, también fue una forma de estabilizar una máquina que estaba perdiendo gente. El salario de $5 al día, anunciado en enero de 1914. La medida duplicó la paga de muchos trabajadores y redujo la jornada a 8 horas. El mundo la celebró. Los periódicos hablaron de un industrial que compartía ganancias con una generosidad sin precedentes. Había verdad en eso, pero solo una parte. También era un modo de obligar al trabajador a tolerar la línea. La paga alta compraba permanencia, compraba disciplina, compraba la aceptación de un trabajo que muchos no soportaban por mucho tiempo. La escena en las puertas de Highland Park se volvió famosa. Multitudes intentando entrar. Hombres desesperados por conseguir un puesto en una empresa que pagaba muy por encima de la media. Ahí está una de las ambigüedades centrales de Ford. Mejoró materialmente la vida de mucha gente y al mismo tiempo endureció el régimen industrial que hacía posible esa mejora. Ofrecía dinero y quitaba margen. Daba acceso a una clase de estabilidad y, a cambio, exigía sumisión al ritmo de la máquina. La línea no transformó solo la producción de coches, reescribió la imaginación de la fábrica moderna. Otras industrias mirarían ese método y lo copiarían, adaptarían o temerían. La promesa era irresistible: más volumen, menos costo, control casi total del proceso. El precio también quedó claro muy pronto. El trabajo se volvía menos oficio y más ejecución, menos comprensión del todo y más obediencia a una fracción del todo. Henry Ford vio en eso una verdad histórica. Sus críticos vieron una jaula. Los dos tenían razón. El automóvil popular de la primera mitad del siglo XX no puede entenderse sin la línea. Tampoco pueden entenderse muchas de las formas modernas de desgaste laboral. Cuando el coche avanzaba, no avanzaba solo un producto. Avanzaba una filosofía según la cual la vida económica podía organizarse por completo alrededor del flujo continuo, la estandarización y la obediencia al movimiento impuesto desde arriba. A Ford, esa filosofía le dio una ventaja inmensa. También le enseñó una lección peligrosa. Cuando un método funciona tan bien, la tentación de creer que sirve para todo se vuelve casi irresistible. Y de esa confusión, la de tomar una técnica brillante por una verdad eterna, nacen algunas de las futuras cegueras de la compañía. La línea, además, modificó la experiencia del tiempo incluso fuera de la fábrica. Si el automóvil era el emblema visible del nuevo siglo, la banda transportadora era su reloj moral. Enseñó a pensar la productividad como una cuestión de segundos y a tratar cada pausa como desperdicio. Ese lenguaje luego saldría del taller y se filtraría en oficinas, cocinas, almacenes y, mucho después, en la lógica de innumerables trabajos donde la velocidad pasó a valer más que la comprensión del proceso completo. La paradoja es que la misma línea que redujo costos y abrió el mercado, también ayudó a reducir la experiencia del trabajo a algo que podía medirse con una violencia abstracta. Ya no importaba tanto si el obrero comprendía el coche, si lo apreciaba o si veía un oficio en lo que hacía. Importaba que no interrumpiera el flujo. Ese cambio es tan grande que todavía vivimos dentro de él. Mucho después de Ford, innumerables industrias seguirían premiando al sistema que corre sin fricción, aunque para lograrlo deban estrechar al máximo el margen humano. El salario de $5 hizo famosa a Ford. El control sobre la vida del trabajador la definió de una manera más incómoda. La empresa no se conformó con pagar más. Quiso también decidir qué tipo de persona merecía ese dinero. Ahí aparece una de las partes más reveladoras de la historia: el Ford Sociological Department, una mezcla de paternalismo, vigilancia moral
y administración privada de la conducta. La lógica era simple y asfixiante. Si la empresa estaba pagando un salario extraordinario, quería asegurarse de que el trabajador viviera de acuerdo con ciertos estándares de sobriedad, limpieza, ahorro, estabilidad doméstica y americanización. Inspectores podían visitar hogares, revisar hábitos, preguntar por el uso del dinero, por el consumo de alcohol, por las costumbres familiares. El mensaje real era brutal. Ford no solo compraba tu tiempo en la planta, quería ordenar tu vida fuera de ella. Para muchos inmigrantes y trabajadores pobres, el trato seguía pareciendo aceptable. El sueldo permitía mudarse, vestir mejor, mandar a los hijos a la escuela, comprar muebles, ahorrar. Para hombres que venían de salarios miserables, de oficios irregulares o de un país donde la estabilidad era un lujo, Ford podía sentirse como una puerta de entrada a otra vida. Pero esa puerta no estaba abierta del todo. Tenía guardianes. Y esos guardianes miraban no solo cuánto producías, sino cómo vivías. Esa es otra de las grandes contradicciones del Fordismo. Ofrecía integración a cambio de disciplina cultural. La empresa enseñaba inglés, sí. También enseñaba qué tipo de trabajador consideraba aceptable. La fábrica se convertía así en una institución total. Te daba empleo, te daba salario, te ofrecía una narrativa de ascenso y al mismo tiempo te examinaba como si la línea no terminara en el portón, sino que siguiera dentro de tu casa. El resultado fue complejo. Miles de trabajadores vieron en Ford una oportunidad real y no una abstracción. La empresa ayudó a consolidar algo parecido a la promesa de una clase obrera, mejor pagada, que podía acceder al consumo en una escala nueva. Pero esa promesa venía codificada por la voluntad del patrón. No era un pacto entre iguales, era una concesión diseñada desde arriba, con condiciones morales, culturales y políticas. Henry Ford entendía el salario no solo como remuneración, sino como herramienta de orden. Quería estabilidad en la planta, menos rotación, menos alcohol, menos conflicto, menos caos. Quería también demostrar que podía construir una sociedad industrial a su imagen, más limpia, más disciplinada, más productiva y, por supuesto, menos dependiente de sindicatos u otras formas de organización ajenas a su control. El obrero podía ganar más, siempre que no confundiera ese beneficio con autonomía. Lo irónico es que el sistema ayudó a crear el tipo de trabajador que más tarde exigiría algo más que paternalismo. Al hacer a tantos hombres dependientes de salarios altos y producción masiva, Ford contribuyó a formar una clase obrera industrial con intereses colectivos fuertes, con memoria compartida y con razones concretas para organizarse. En otras palabras, la misma empresa que quiso administrar la vida obrera desde arriba estaba ayudando a construir la base social que más tarde la desafiaría. Todo esto ocurría mientras la marca crecía y el coche se volvía símbolo de movilidad nacional. Desde fuera era fácil ver solo el lado épico: la fábrica moderna, la paga alta, el auto popular, el progreso. Desde dentro había otra experiencia: repetición extrema, vigilancia moral, cansancio y un trato implícito según el cual la empresa te permitía entrar en la prosperidad siempre que aceptaras vivir según su método. Ford no inventó el control patronal, pero lo refinó, lo amplió y lo hizo parte del relato del progreso. Esa mezcla de salario alto y supervisión íntima explica una parte crucial de su poder. También explica por qué más tarde la resistencia a perder control sería tan violenta. Cuando una compañía no solo dirige la producción, sino que cree tener derecho a moldear la sociedad, cualquier desafío le parece una amenaza existencial. Por eso esta historia no puede contarse como una simple epopeya industrial. El precio del acceso estaba incorporado desde el principio. No se pagaba solo con trabajo, se pagaba con sumisión a una visión total del orden. Y esa visión acompañará a Ford mucho después de que el salario de $5 deje de parecer una noticia y empiece a verse como el primer gran gesto ambivalente de una empresa que siempre dio algo importante mientras cobraba algo todavía mayor. La famosa escuela de inglés y las ceremonias de americanización lo dejaban claro con una franqueza que hoy incomoda. Ford no solo quería trabajadores eficaces, quería sujetos compatibles con su idea de orden. Había un componente integrador en eso, sin duda,
pero también uno profundamente jerárquico. La empresa actuaba como si el acceso al salario extraordinario le concediera licencia para evaluar virtudes privadas, corregir acentos, ordenar hábitos y decidir qué formas de vida merecían entrar en el paraíso industrial. Si Highland Park fue el laboratorio del método, River Rouge fue su catedral. El complejo comenzó a levantarse en Dearborn durante la década de 1910 y terminó convirtiéndose en una de las concentraciones industriales más impresionantes del mundo. Su lógica era casi delirante y por eso mismo fascinante. Integrar en un solo organismo la llegada de materias primas, la transformación de esas materias y la salida del automóvil terminado. No depender tanto de otros, no esperar, no perder tiempo, no ceder control. Rouge parecía una ciudad cerrada dentro de otra ciudad. Muelles, vías férreas, hornos, plantas de energía, vidrio, acero, estampado, motores, montaje final. El sueño de Henry Ford era meter por un extremo una geografía entera. Hierro, carbón, arena, madera, caucho, y sacar por el otro un coche listo para la carretera. Era una fantasía industrial de autosuficiencia y dominio. También era una declaración de guerra contra la dispersión, la lentitud y la dependencia de terceros. En los años de mayor plenitud, aquello no se veía como un lugar de trabajo, sino como un continente fabril. Los visitantes recorrían el complejo y veían humo, chispas, correas, locomotoras internas, barcos, silos, almacenes, fundición y una marea humana ajustada al ritmo del proceso. Ford convirtió la fábrica en espectáculo y propaganda. Mostraba el monstruo porque el monstruo impresionaba. Allí la empresa no vendía solo automóviles, vendía la imagen de una nación capaz de dominar la materia por puro volumen, método y voluntad. La imagen tenía base real. En 1929, el empleo total en Rouge alcanzó 103,000 personas. Esa cifra por sí sola ayuda a entender la escala, pero no la agota. Había tantos edificios y tanta infraestructura que miles de trabajadores existían solo para mantener el conjunto respirando. Pintar, limpiar, reparar, sostener. El complejo tenía su propia lógica climática, su propia geografía, su propia manera de ordenar el día. En un sentido profundo, Rouge no era únicamente una planta, era el cuerpo físico del Fordismo. Y como todo cuerpo gigantesco, también concentraba sus riesgos. Cuanto más integrado era el sistema, más impresionante parecía su eficiencia. Y cuanto más impresionante era su eficiencia, más fácil resultaba olvidar que la flexibilidad se estaba sacrificando en nombre del control. Rouge era brillante precisamente en aquello que más tarde volvería pesada a la compañía. La obsesión por dominar todas las etapas, por organizarlo todo desde dentro, por creer que tamaño y coordinación podían derrotar cualquier cambio externo. También era el corazón simbólico de un país que había hecho de la industria una religión civil. Ver salir automóviles en masa desde ese lugar parecía la prueba material de que Estados Unidos no solo producía más, sino mejor y de una manera históricamente superior. El humo todavía podía leerse como empleo, el ruido como prosperidad, el acero como futuro. En ese imaginario, Ford no era una empresa más, era una prueba de capacidad nacional. Pero incluso ahí, bajo la grandeza, seguía latiendo el costo humano. La integración vertical y la eficiencia total no hacían el trabajo más llevadero, lo hacían más subordinado al sistema. El obrero individual importaba menos cuanto más perfectamente engranado estaba el proceso. La línea y el complejo absorbían identidades. El orgullo existía, sí, pero convivía con el desgaste. Rouge inspiraba admiración y al mismo tiempo una forma de pequeñez. Era muy difícil no sentirse reemplazable dentro de un organismo diseñado para que nada dependiera demasiado de una sola persona. Rouge fue también la materialización física del carácter de Henry Ford, brillante, expansivo, intolerante a la dependencia, convencido de que el control directo era una virtud suprema. Y como ocurre a menudo con las obras que condensan demasiado a un fundador, el complejo heredó no solo su genio, sino también su rigidez. Mientras el mundo industrial se volvía más complejo y la empresa necesitaba aprender a compartir poder, negociar y adaptarse,
Rouge seguía representando una idea de soberanía productiva casi absoluta. Eso explica por qué este lugar ocupa un sitio tan grande en la historia de Ford. No es solo un escenario, es la forma material de una visión del mundo. Autosuficiencia, escala, velocidad y control. Lo que hizo invencible al complejo durante un tiempo es lo mismo que, con el paso de las décadas, empezó a revelar sus límites. Pero antes de que esa fragilidad resultara visible, Ford todavía iba a mostrar un costado más oscuro, el de una empresa que no solo quería dominar la producción, sino también aplastar a quien cuestionara su poder. Durante años el complejo fue también un teatro del orgullo nacional. Se organizaron visitas, recorridos y una pedagogía visual de la grandeza industrial. Mostrar el lugar era probar que el capitalismo americano podía domesticar la escala. Para muchos visitantes, Rouge ofrecía la experiencia casi religiosa de ver cómo una civilización entera parecía comprimirse en una sola lógica productiva. Esa exhibición pública importa porque convirtió la fábrica en mito. Ya no era únicamente donde se hacían autos, era donde se representaba una idea de poder estadounidense. El problema de las grandes leyendas industriales es que durante demasiado tiempo confunden tamaño con inocencia. Ford no fue la excepción. Mientras Rouge rugía y la empresa se presentaba como escuela de eficiencia para el mundo, su lado más oscuro crecía a plena vista. Henry Ford no era solo un fabricante brillante y un patrón obsesivo. También utilizó su poder para difundir antisemitismo desde Dearborn Independent, un periódico que convirtió en vehículo para una serie de delirios conspirativos bajo el título de The International Jew. Ese hecho importa porque rompe la tentación de tratarlo como un simple genio excéntrico. Había en él una rigidez moral y política que no se quedaba en el taller. En la planta, el control tomó otra forma. Cuando la organización sindical empezó a ganar fuerza en la industria automotriz, Ford reaccionó con una mezcla de paranoia y violencia. Ahí aparece Harry Bennett, exmarinero, boxeador, hombre duro y jefe del Service Department, una estructura de vigilancia y coerción que funcionó como brazo interno del miedo. Había espías, matones, intimidación y una cultura según la cual el obrero que desafiara el orden no estaba discutiendo condiciones, estaba atacando la soberanía moral de la empresa. La escena decisiva llegó el 26 de mayo de 1937. Organizadores de la UAW, entre ellos Walter Reuther y Richard Frankenstein, fueron al Rouge a repartir folletos. Los hombres del Service Department los golpearon brutalmente en lo que se conocería como la Battle of the Overpass. Las imágenes circularon por todo el país. En un instante, la máscara del paternalismo industrial se rajó. La empresa que había hablado durante años de salarios altos, disciplina y eficiencia, aparecía ahora golpeando a quienes intentaban sindicalizar a sus trabajadores. Ford no solo quería controlar el ritmo del trabajo, quería decidir también quién tenía derecho a hablar en la puerta de su reino. Ese choque reveló algo profundo. El Fordismo había prometido bienestar sin sindicato, prosperidad sin negociación y orden sin conflicto. Pero ninguna estructura de ese tamaño puede congelar la historia indefinidamente. El obrero de salario alto ya no era un sujeto aislado. Era parte de una fuerza colectiva en una industria gigantesca, y Ford intentó detener esa evolución con puños, vigilancia y arrogancia. No funcionó para siempre. En 1941, la compañía firmó por fin un contrato con la UAW, la última de las Big Three en hacerlo. El retraso no fue un detalle, fue una confesión sobre el tipo de poder que había intentado sostener. En medio de esa dureza, hay otra historia, más íntima y más triste. Edsel Ford, hijo único de Henry, presidente de la compañía desde 1919, hombre más suave, más abierto al diseño y al gusto, más capaz de leer ciertas transformaciones del mercado. Durante años vivió a la sombra de un padre que no solo dominaba la empresa, sino que humillaba a menudo cualquier desviación de su método. Edsel empujó cambios reales, apoyó nuevas líneas, modernizaciones, proyectos con más estilo, incluso una cultura corporativa menos monolítica. Pero Ford era todavía, en lo más profundo, el imperio de Henry. La tragedia de Edsel no es solo biográfica,
sirve para mostrar cómo el sistema podía aplastar incluso a la sangre que debía heredarlo. La tensión entre padre e hijo refleja la dificultad de la compañía para dejar atrás al fundador. Henry había construido una máquina tan poderosa que al final también se volvió difícil de gobernar sin él, e insoportable mientras él siguiera intentando gobernarla todo. Edsel murió en 1943, con apenas 49 años. La empresa perdió a una figura que podía haber facilitado la transición hacia otra cultura. Su muerte dejó a Ford más desprotegida frente a su propio pasado. Ese mismo pasado se volvió todavía más evidente cuando Henry envejeció, y la compañía empezó a mostrar signos de desorden. El fundador seguía siendo una presencia inmensa, pero ya no necesariamente un conductor confiable para la escala y complejidad que Ford había alcanzado. El imperio seguía siendo enorme. También empezaba a parecer demasiado dependiente de viejos hábitos, lealtades personales y reflejos autoritarios. Así llegamos a uno de los grandes nudos morales de la historia de Ford. La empresa que ayudó a democratizar el automóvil y a elevar ciertos salarios, también difundió odio, reprimió sindicatos y dejó ver un nivel de violencia privada, impropio de cualquier relato limpio sobre el progreso americano. No es una nota al pie, es parte de la estructura. Ford no fue grande a pesar de su dureza. En parte fue grande porque esa dureza estuvo incrustada en la forma en que entendía el trabajo, el orden y la autoridad. Ese es el punto en que la grandeza deja de ser un himno y se convierte en un problema histórico serio. Ya no estamos solo ante la empresa que puso al país sobre ruedas. Estamos ante una organización que convirtió ese logro en justificación para moldear la vida obrera, resistirse a la negociación colectiva y tratar el disenso como enemistad. La guerra y la posguerra todavía le darían nuevos capítulos de poder, pero la inocencia ya estaba perdida. La guerra terminó ordenando parte de lo que el conflicto laboral y la crisis de sucesión habían dejado expuesto. El país necesitaba volumen, disciplina y capacidad industrial, y Ford todavía podía ofrecerlas. Pero el hecho de que la empresa contribuyera al esfuerzo bélico no elimina el registro anterior. Apenas lo cubre por un tiempo con otra narrativa más cómoda. Esa facilidad para pasar del escándalo moral a la utilidad nacional es una de las razones por las que Ford pudo seguir siendo símbolo, incluso después de mostrar su costado más agresivo. La Segunda Guerra Mundial y la muerte de Henry Ford abrieron otra etapa. Ford no dejó de ser gigantesca de un día para otro, pero sí tuvo que empezar a vivir sin la autoridad originaria, que la había creado y deformado al mismo tiempo. En 1945, Henry Ford II asumió la presidencia y encontró una compañía enorme, caótica en varios frentes y necesitada de una administración moderna. Llegaron los llamados Whiz Kids, veteranos con entrenamiento estadístico y una mentalidad distinta. Ford ya no podía sostenerse únicamente en intuición, tradición y la voluntad del fundador. Necesitaba sistemas de gestión a la altura de su tamaño. Ese cambio salvó a la empresa de hundirse en su propio desorden. También marcó un desplazamiento profundo. Ford empezaba a pasar de ser el imperio personalísimo de Henry a convertirse en una corporación moderna. Los años de posguerra le devolvieron volumen, prestigio y espacio dentro de una América que ahora vivía cada vez más en suburbios, autopistas y consumo masivo. Los coches dejaban de ser simple movilidad y se volvían expresión de estatus, familia, juventud y deseo. El país que Ford había ayudado a crear ya no se parecía del todo al que Henry Ford había imaginado. Ahí aparece otro dato incómodo. La compañía que había dominado gracias a la simplificación extrema tuvo que aprender a jugar en un mercado donde el estilo, la segmentación y el cambio constante pesaban más. General Motors había entendido antes esa lógica: vender novedad, vender gama, vender aspiración. Ford tardó más de la cuenta en aceptar que el método que había conquistado la era del Model T no bastaba para siempre. La vieja fuerza seguía ahí, pero empezaba a cargar con su propio peso. Aún así, hubo momentos brillantes. El Model A, años antes, ya había mostrado que la empresa podía corregirse cuando el mundo dejaba atrás al T. Más tarde, el Mustang en 1964 probaría otra cosa: que Ford
aún era capaz de poner un producto exacto en el centro de la cultura popular y de hacerlo con una potencia comercial extraordinaria. Eso importa porque rompe la idea de una decadencia lineal. Ford no pasó de la grandeza al agotamiento de una sola vez. Tuvo relámpagos de intuición, de modernidad y de energía. El problema era más profundo. El cuerpo corporativo se volvía cada vez más difícil de mover. La expansión, la complejidad y la burocracia fueron formando una bestia pesada. No estaba muerta, estaba acostumbrada a su propio tamaño. Durante los años de abundancia, eso podía parecer fortaleza. Cuando cambiaron el mercado, el precio del petróleo, las expectativas de calidad y la competencia internacional, empezó a parecer lastre. La empresa que había enseñado la velocidad corría el riesgo de volverse lenta por dentro. También ahí se mantuvo vivo un rasgo característico. Ford seguía siendo una compañía en la que el presente nunca podía desprenderse del todo del método heredado. Incluso cuando innovaba, incluso cuando se modernizaba, seguía arrastrando la convicción de que la escala, el control y la centralidad de la producción eran su verdad más profunda. Eso la hacía resistente. También la volvía menos flexible que otras estructuras. Mientras tanto, el legado moral de Henry seguía proyectando sombra. Su antisemitismo no desaparecía porque la empresa entrara en otra era. La violencia antisindical no se borraba porque hubiera nuevos directivos y nuevos manuales de gestión. Ford avanzaba, sí, pero llevaba consigo una memoria tensa, la de una compañía que había dado forma al país, mientras exhibía una dureza política y laboral difícil de conciliar con la leyenda más limpia. La segunda mitad del siglo XX añadió otras pruebas, cambios regulatorios, nuevas exigencias de seguridad, competencia extranjera más eficiente en calidad y consumo, crisis energéticas y una economía menos dócil a las certezas de Detroit. La industria automotriz dejó de ser un paisaje donde bastaba con tamaño, hierro y marca. Había que responder más rápido, cometer menos errores, escuchar mejor. Y Ford no siempre supo hacerlo. Ahí comenzó a hacerse visible una paradoja brutal. La empresa que había dominado porque entendió mejor que nadie la producción en masa descubrió que la producción en masa no resolvía por sí sola el futuro. La disciplina interna ya no bastaba. La escala ya no garantizaba reflejos. El pasado glorioso seguía alimentando orgullo, pero también podía anestesiar. Cuando una organización lleva demasiado tiempo creyendo que inventó la forma correcta de producir, le cuesta admitir que ahora debe aprender de otros. Ese es el borde en que Ford dejó de parecer una fuerza histórica inevitable y empezó a parecer una gran institución expuesta. No derrotada aún, pero sí obligada a demostrar que todavía podía moverse con la agilidad que alguna vez le impuso al mundo. Y en ese momento, la pregunta dejó de ser si Ford había sido crucial. La pregunta pasó a ser si una empresa construida para liderar el siglo XX sabría sobrevivir al XXI sin quedar aplastada por su propio método. La creación del suburbio de posguerra, el mall, la familia de 2 coches y la carretera como paisaje casi obligatorio del bienestar, también tiene a Ford dentro. No como único autor, pero sí como uno de sus arquitectos decisivos. En ese mundo, poseer un automóvil dejaba de ser un lujo y se volvía casi una condición de ciudadanía práctica. Cuanto más se naturalizaba ese mundo, más difícil resultaba ver el costo histórico que lo había hecho posible. La disciplina fabril, la homogenización del trabajo y la dependencia de un modelo energético e industrial cada vez más pesado. Henry Ford, II, entendió algo que su abuelo nunca había querido aceptar del todo. Una empresa tan grande no podía seguir operando como prolongación del carácter de un solo hombre. Había que institucionalizar el mando, modernizar las finanzas y profesionalizar decisiones que durante demasiado tiempo habían dependido de impulsos, lealtades personales o reflejos heredados. Esa modernización no hizo a Ford menos poderosa. La hizo más apta para sobrevivir a un mundo donde la épica fundacional ya no bastaba como forma de gobierno. Las crisis no llegan todas juntas, pero cuando una empresa ha acumulado suficiente peso, cada golpe empieza a sonar como una advertencia mayor. En Ford, los síntomas se fueron acumulando durante décadas.
problemas de calidad, errores de producto, presión competitiva, cambios regulatorios, costos estructurales altos, dependencia de modelos y categorías que ya no bastaban para sostener el futuro. La vieja seguridad de Detroit se fue agrietando, no de forma espectacular al principio, sino como se agrietan los sistemas que se vuelven demasiado grandes para corregirse con rapidez. La historia del Pinto, por ejemplo, no agota la crisis moral ni técnica de Ford, pero sí condensó algo importante: la posibilidad de que una compañía de semejante escala pareciera capaz de medir el costo humano con la lógica fría de una hoja de cálculo. La sombra pública de ese episodio pesó porque encajaba demasiado bien con una memoria más larga, la de una empresa que desde sus orígenes había entendido la eficiencia como virtud suprema, incluso cuando el precio recaía sobre otros cuerpos. Luego llegó la competencia japonesa, que no venció a Detroit por romanticismo ni por suerte, sino por disciplina industrial, calidad, fiabilidad y una forma menos pesada de organizar ciertos procesos. Ahí Ford y el resto de los gigantes estadounidenses tuvieron que mirar de frente a algo incómodo. El método que una vez cambió el mundo ya no garantizaba superioridad automática. La industria que había enseñado a fabricar en masa estaba aprendiendo, con dolor, que la masa sin precisión podía convertirse en una debilidad. La presión del petróleo caro, las oscilaciones del consumo y los costos sociales de mantener estructuras inmensas fueron empujando a Ford hacia un terreno cada vez menos seguro. La empresa seguía siendo una institución nacional, seguía teniendo nombres icónicos, seguía ocupando espacio mental en la vida estadounidense. Pero la distancia entre reputación histórica y salud real empezó a reducirse de manera peligrosa. El siglo XXI la alcanzó con una pregunta brutal. ¿Qué ocurre cuando una compañía demasiado grande para caer descubre que, en realidad, puede acercarse muchísimo a la caída? En 2006 llegó Alan Mulally, un outsider de Boeing, y con él una de las apuestas más arriesgadas de la historia reciente de Ford. Antes de que la crisis financiera estallara por completo, la empresa hipotecó prácticamente todos sus activos para asegurar liquidez. Entre ellos estaba incluso el famoso emblema azul. Es un detalle casi literario, y al mismo tiempo completamente material. El logo que durante décadas representó poder industrial, puesto como garantía para intentar sobrevivir, no era una maniobra de orgullo, era una admisión del peligro. Cuando la crisis de 2008 golpeó y Detroit se acercó al colapso, Ford logró algo que luego convertiría en parte central de su relato público. No recibió el mismo rescate directo que GM y Chrysler. Eso no significa que estuviera sana, ni que caminara por encima del desastre. Significa que había movido fichas antes y que entendió quizás por fin que el tamaño ya no bastaba. Había que simplificar, recortar, unificar plataformas, deshacerse de marcas, concentrarse y volver a mirar la compañía como sistema vulnerable y no como monumento. Mulally hizo algo que en Ford no era tan obvio como debería haber sido. Obligó a la empresa a hablar con una sola voz bajo la lógica de One Ford. Menos feudos, menos dispersión, menos derecho divino de cada división a existir por inercia. La empresa seguía siendo pesada, pero empezó a recuperar una forma de coherencia. No fue un milagro, fue una cirugía. Y como toda cirugía real, dolió. Recortes, cierres, angustia, renuncias a partes de la vieja identidad corporativa. Lo que vuelve esta etapa tan importante es que Ford, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que sobrevivir no gracias a la nostalgia de su leyenda, sino a una admisión tardía de su fragilidad. La empresa que había enseñado a otros cómo organizar el trabajo, tuvo que aceptar que también ella estaba desorganizada por dentro. La que había simbolizado el músculo de Detroit, tuvo que actuar con la humildad de alguien que entiende que el mercado ya no perdona los viejos reflejos. Y sin embargo, la supervivencia no borró el pasado. Ford salió del borde, sí, pero no dejó de cargar el legado de un siglo entero de grandeza, control, violencia laboral, innovación masiva y torpeza corporativa. La historia no se limpia con un buen giro estratégico, solo cambia de etapa. A partir de entonces, la pregunta dejó de ser si Ford podía caer y pasó a ser otra. ¿Qué queda de la empresa que inventó una manera de producir cuando el mundo que ella ayudó a construir
¿ya no cree del todo en sus viejos dioses industriales? El mérito de esa etapa final no fue convertir a Ford en una compañía ligera o inocente, sino evitar que quedara enterrada bajo sus propios reflejos. Sobrevivir significó aceptar que parte de la vieja identidad debía mutilarse para que el cuerpo entero siguiera respirando. Y eso, para una empresa tan cargada de mito histórico, era casi una herejía. Reconocer que la leyenda no bastaba para pagar deudas, ni para convencer a un mercado global, ni para compensar décadas de complejidad acumulada. Lo que quedó de Ford no cabe en un eslogan ni en una vitrina de museo. Quedó una marca inmensa, sí. Quedó una compañía que todavía fabrica, vende y sigue siendo parte del vocabulario industrial de Estados Unidos. Quedó un nombre que aún pesa. Pero quedó, sobre todo, un método disperso por el mundo. Aunque la empresa haya cambiado, aunque River Rouge ya no sea el mismo reino total, aunque la línea hoy conviva con robots, software, cadenas globales y otro lenguaje empresarial, el siglo todavía respira muchas de las lógicas que Ford ayudó a volver normales. Quedó la idea de que la eficiencia puede reorganizar la vida entera. Quedó la obsesión por el flujo, por el tiempo cronometrado, por la repetición, por la reducción del costo unitario, por la estandarización como promesa y amenaza. Quedó también la intuición de que pagar mejor puede servir tanto para mejorar vidas como para estabilizar una máquina exigente. Quedó la evidencia de que una empresa puede fabricar un producto y al mismo tiempo fabricar una cultura laboral completa. Y quedó la prueba de que esa cultura, cuando se endurece demasiado, termina volviéndose una carga. Ford sigue presente en carreteras, pickups, memorias familiares, iconografía nacional y debates sobre industria, energía y futuro. Pero la vieja seguridad ha desaparecido. Ya no hay un Henry Ford capaz de imponer una visión total a todo el sistema. Ya no hay un mundo donde basten acero, escala y disciplina para dominar sin discusión. Ya no existe la inocencia de creer que el progreso industrial se justifica por sí mismo. Eso cambió para siempre, y la compañía tuvo que aprender a vivir con ese cambio. También quedó una herida más difícil de integrar. La empresa que ayudó a levantar salarios y a masificar el automóvil arrastra en su historia la vigilancia sobre la vida obrera, la violencia antisindical, la sombra del antisemitismo de su fundador y una forma de autoridad que confundió demasiadas veces eficiencia con derecho moral a controlar el mundo de otros. Ese pasado no se evapora porque el logotipo siga vivo o porque hoy el lenguaje corporativo sea distinto. Sigue ahí, incrustado en la historia de lo que Ford fue y de cómo llegó a serlo. Y sin embargo sería demasiado fácil contar todo esto como una ruina moral sin resto. Ford también dejó algo más difícil de negar. Ayudó a volver accesible una tecnología que modificó la geografía social del país. Aceleró procesos productivos que otros copiarían en casi todas las industrias y se convirtió en uno de los nombres que mejor resume la energía, la violencia, la ambición y la contradicción del capitalismo industrial estadounidense. Eso es demasiado grande para reducirlo a una lección simple. Tal vez por eso esta historia sigue importando, porque obliga a mirar dos verdades al mismo tiempo. Una, Ford fue una de las compañías más transformadoras del siglo XX. Dos, esa transformación nunca fue limpia. Llegó mezclada con agotamiento físico, disciplinamiento moral, violencia, soberbia corporativa y una dificultad enorme para admitir cuándo su propio método había empezado a quedarse viejo. La empresa no solo puso al mundo sobre ruedas, también lo entrenó para vivir según el ritmo de la producción masiva, del consumo repetido y de la promesa de libertad organizada desde arriba. River Rouge ya no domina la imaginación nacional como antes. El Model T es historia. El salario de $5 pertenece a otra era. Henry Ford es a la vez estatua, advertencia y problema moral. Edsel quedó como una figura más trágica de lo que suele recordarse. Los sindicatos ya no pelean las mismas batallas en las mismas puertas. Mulally pertenece a una fase de rescate y no de fundación. Y, aún así, algo de todo eso sigue vivo cada vez que la industria habla de escala, productividad, turnos, automatización, plataformas o eficiencia como si fueran fuerzas naturales y no decisiones humanas con costos humanos.
Ahí está el centro de la historia. Ford no fue solo una compañía de coches, fue una forma de ordenar el tiempo, el trabajo y el deseo. Una empresa que prometió libertad individual mientras construía una de las máquinas colectivas más disciplinarias de su era. Una empresa que hizo más barato el acceso al movimiento y más duro el interior de la fábrica. Una empresa que ayudó a escribir el siglo americano y que después tuvo que descubrir, como tantas otras, que ningún método salva para siempre a quien se enamora demasiado de él. Y entonces queda la pregunta final. Cuando una compañía no solo vende productos, sino que enseña al mundo entero cómo producir, cómo trabajar y hasta cómo imaginar el progreso, ¿qué sobrevive realmente cuando su vieja verdad empieza a romperse? ¿La marca, la fábrica, el método, la nostalgia, o solo la prueba incómoda de que algunas de las fuerzas que construyen un siglo son las mismas que después lo vuelven más rígido, más desigual y más difícil de sostener? Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y entra a los otros videos, porque aquí vas a encontrar muchas más historias como esta. Incluso hoy, cuando Ford habla de electrificación, software o nuevas plataformas, hay una pregunta vieja que sigue respirando por debajo de todo. ¿Cuánto del viejo método puede reformarse y cuánto debe abandonarse? Esa tensión hace que la compañía siga siendo interesante, no porque sea perfecta ni porque haya resuelto sus contradicciones, sino porque en ella todavía se ve el esfuerzo por traducir una herencia inmensa a un mundo que ya no reverencia automáticamente a la vieja fábrica ni al viejo coche como lo hacía el siglo pasado.